interesante cuando Jesús entonces, después de bautizarse, después de las tentaciones y de ayunar y vencer las tentaciones, dice la palabra en el capítulo 4 que Jesús llegó a predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús no trajo solo el evangelio, sino el evangelio del reino de Dios. Y cuando Él trae el evangelio del reino, es porque quiere salvar a un pueblo, un reino que se establece en un pueblo. Y lo primero que Jesús hace cuando empieza su predicación en el capítulo 4, versículo 17, de que el reino de los cielos se ha acercado, no es que vamos hacia el cielo, sino que el cielo se acerca a la tierra en la presencia de Jesús para salvar a su pueblo. Además, lo primero que Jesús hace es convocar a Pedro y a Andrés, a dos de sus discípulos, no a uno, sino a dos. Estos pescaban con redes, no con anzuelos, sino con redes. Y además, después de ellos, invita también a Juan y a Jacobo. Está formando una comunidad, porque ha venido a salvar a una comunidad, a un pueblo, trayendo el reino para ese pueblo. Y recorría, versículo 23 del capítulo 4, Jesús enseñando, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús vino para salvar a un pueblo. De hecho, le seguía gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Estos eran los límites ideales del pueblo de Israel. Por eso dice la palabra que viendo la multitud, Jesús sube al monte, sentándose, abre la boca y empieza a enseñar a los discípulos. Entonces encontramos que Jesús enseña en el monte, pero si tú notas en el paralelo que está en Lucas capítulo 6, no dice que Jesús está en un monte, sino que Jesús enseña el mismo sermón, pero en un llano. ¿Por qué Mateo ubica a Jesús en un monte? O tal vez Lucas le baja a un llano, pero Mateo lo sube a un monte, porque en este sermón, en este discurso, Jesús nuevamente es presentado como ese nuevo Moisés, porque el discurso dice: oísteis que fue dicho, refiriéndose a Moisés, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que diga necio, que diga fatuo a su hermano será culpado de juicio. Notamos entonces que Jesús es visto nuevamente como ese nuevo Moisés, como aquel que trae esa nueva ley del reino de Dios. Entonces Jesús es puesto, o más bien se ubica en un monte, y estando en el monte, mira lo que empieza a decir: bienaventurados los pobres. No bienaventurado el pobre, porque Jesús está pensando en una comunidad. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así continúa el discurso y llega a decir en el capítulo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. No dice tú eres la sal, sino vosotros sois la sal. Y después dice: vosotros sois la luz del mundo. Y compara a esta comunidad como una ciudad asentada sobre un monte, la cual no se puede esconder. Así alumbre delante de los hombres vuestra justicia, para que glorifiquen a Dios. Jesús está pensando en una comunidad, porque Él ha venido a salvar a un pueblo, no a un individuo, trayendo el reino de Dios a esta tierra. Y ahí se hace presente Dios con nosotros. Tanto es así que cuando Jesús termina el sermón de la montaña, le sigue esa multitud, esa gente. Y en el capítulo 8, Jesús hace 10 milagros a partir del capítulo 8. Sana a un leproso, sana al criado de un centurión. Si tú sigues mirando en la escritura, sana a la suegra de Pedro. Y tú sigues buscando, hace el milagro de calmar la tempestad. Continúa el milagro de los dos gadarenos.
Y sigues bajando y encuentras que Jesús sana a un paralítico, capítulo 9, y vas a ver cómo Jesús sana además a la hija de Jairo y a la mujer que sufría de flujo de sangre, y sana además a 2 ciegos, y finalmente sana a un mudo endemoniado. Vemos entonces que Jesús hace 10 milagros, no 9, no 11, sino 10. Así como las 10 plagas para liberar a su pueblo, Jesús está haciendo 10 milagros, 10 signos, porque Él ha venido a ser ese nuevo Moisés que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Encontramos entonces que finaliza los milagros y Jesús vuelve a ver al pueblo como ovejas sin pastor y envía a sus discípulos hacia ese pueblo, no hacia las ciudades de Samaria, no hacia los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Él ha venido a salvar ese pueblo. Los discípulos van, hacen milagros, pero inmediatamente, si tú continúas la lectura de Mateo, este pueblo no abre su corazón a la venida del reino, resisten. Tal es así que aún Jesús les dice que son una generación incomprensible, que cuando se les canta alegremente no bailan, cuando se llora no lloran. Ay de ti, Capernaum, ay de ti, Betsaida, dice en el Evangelio de Mateo, que si se hubieran hecho los mismos milagros en Tiro y Sidón, los mismos milagros en Sodoma y Gomorra, ya se hubieran arrepentido. Entonces Jesús está mostrando cómo este pueblo resiste la venida del reino. Tal es así que ellos, cuando Jesús libera a un endemoniado, acusan de que esto ocurre por el poder de Belcebú. Jesús entonces ha mostrado que esto es una resistencia tal al reino como una blasfemia al mismo espíritu que está obrando, que está actuando, lo cual no tiene perdón si es que no hay esa aceptación del reino. Entonces le dicen a Jesús: te están buscando tu madre y tus hermanos. Jesús marca una total diferencia y dice: mi madre y mis hermanos no son los congéneres, los consanguíneos, los del pueblo, sino los que hacen la voluntad de Dios. Seguimos entonces mirando que ese pueblo al cual Jesús vino a salvar rechazó esa venida del reino. Entonces aparece una revelación y Pedro confiesa que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y aparece la iglesia que dice Jesús: yo te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aparece en escena esa iglesia que va a tener las llaves del reino. Y en el capítulo 18 tú miras que Jesús invita a amarse, invita a soportarse, invita a cuidarse unos de otros, pero a los discípulos. Y les dice que ahora ellos son la iglesia, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, la promesa que se dijo al inicio para el pueblo, ahora se lo dice a la iglesia: ahí estoy yo con ustedes. Capítulo 18, versículo 20. La iglesia como ese pueblo de Dios. La iglesia ha venido a constituirse ese pueblo de Dios. Y es a esa iglesia a la cual se le anuncia el discurso de la venida del reino, para que permanezca, para que siga en medio de las dificultades. Llega entonces el final de Mateo, cuando Jesús toma a esos discípulos, se encuentra con esos discípulos en el monte y les dice a esos 11 discípulos: vayan por tanto a todas las naciones y hagan discípulos. Entonces debemos nosotros pensar cómo Jesús propone que sean hechos esos discípulos. Jesús hizo discípulos en comunidad. ¿Para qué propone que sean hechos esos discípulos a las naciones? Porque Jesús no vino a salvar a un individuo, sino que vino a salvar a un pueblo, vino a salvar a una comunidad. Por eso invita a que en comunidad de discípulos vayan a salvar a las naciones, a ser discípulos a las naciones. Jesús está pensando en pueblos, Jesús está pensando en comunidades, Jesús está pensando en etnias, está pensando en naciones
que los discípulos, que son una comunidad de discípulos, vayan a esas naciones. Por eso les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hay que sumergir a esas personas en la comunidad divina. Hay que sumergirlos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hacerles parte de la comunidad divina, de la familia mismo, de la divinidad, cuando encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué mandó Jesús? Sino que vivan en esa comunidad, que son como sal, que son como luz, que son como esa ciudad asentada sobre un monte. Hay que enseñarles a vivir en esa comunidad. Y ahí viene la promesa final que se dijo al inicio al pueblo de Dios, porque Jesús vino a salvar a un pueblo, que se dijo después a la iglesia, donde 2 o 3 estén congregados, y ahora se dice a esa comunidad de discípulos que sale hacia el mundo, y les dice finalmente, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Concluyo entonces esta pues maratónica presentación de Mateo, diciéndote que una relectura nos propondría en Mateo que ir a ser discípulos no es salir cada uno buscando a otro, sino establecer comunidades de discípulos que en esa vida comunitaria de justicia, de amor, de fraternidad, van alcanzando pueblos, van alcanzando etnias y naciones, porque Dios está pensando en la salvación de pueblos enteros, en la salvación de naciones completas, y hay que sumergirles en esa comunidad divina del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí comunitariamente la presencia de Dios estará siempre con su pueblo, porque Él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados.